Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy también os traigo un caso difícil, un caso muy difícil de digerir y que lamentablemente a día de hoy parece que está bastante de moda, el tema de la violencia vicaria, que es lo más patético que puede hacer una persona. Me da igual que sea hombre o mujer, aunque desde luego en su gran mayoría el 95% son hombres. Eso no quiere decir que no haya habido ninguna mujer que también lo haya hecho, que sabemos que las hay, y también en algún momento trataré el caso. Pero bueno, podemos ver aquí lo que son conocido por todos o conocidas por todos las niñas de Tenerife. He dejado, en un lado, como veis, está la madre. Al padre, pues eso, cuanto menos salga mejor, porque es un personaje lamentable, cruel, malo, en fin. Y luego las niñas tan bonitas que están ahí, Olivia y Ana. Y bueno, como siempre vamos a empezar por el final. Y bueno, a partir de ahí pues vamos a intentar desguazar un poco qué fue lo que pasó. Aunque es verdad que en este caso sigue habiendo muchas incógnitas, hay cosas que no están claras. Pero bueno, dentro de lo malo, pues vamos a intentar, vamos a intentar un poco, desgranar el caso dentro de lo que se sabe y dentro también de lo que no se sabe. Porque, estas cosas es lo que tiene, que son bastante complicadas. Digamos que en este caso, básicamente todo comienza el día 27 de abril del año 2021, cuando Olivia y Ana Jimeno Zimmerman, que eran dos hermanas de tan solo 6 y 1 año, como podemos ver aquí, ya veo que esto está desencajado otra vez, fueron secuestradas por su padre, Tomás Jimeno, en Tenerife. Se estuvo buscando a las niñas con la esperanza de que siguiesen vivas, pero pues lamentablemente un tiempo después aparece una de las niñas, como ya era de esperar, el cadáver de la niña, de la mayor, Olivia, de 6 años, el 11 de junio, que ya os digo, el gobierno de Canarias informa que aparece en el mar un cuerpo sin vida, aparentemente de una menor, en lo que coincidía con la zona de búsqueda de las niñas desaparecidas en Tenerife. Cuando se realiza la autopsia, además, se confirma que era el cuerpo de Olivia, que es la mayor de las dos niñas. El cuerpo se encontró en una zona cercana a la costa de más de 1000 metros de profundidad, y se hallaron 2 bolsas, una más grande donde se encontraba el cadáver y otra más pequeña vacía, que es en la que entendemos obviamente que se encontraba la pequeña Ana, pero que lamentablemente no ha aparecido ni creo que vaya a aparecer nunca, porque se trata de un cuerpo muy pequeño y, como ya sabemos, en el mar, tanto por depredadores como demás, pues es muy fácil que una niña tan pequeña pues desaparezca sin dejar rastro. ¿Qué es lo que básicamente pasó en este caso? Un poco cuál fue la historia que nos llevó, en teoría, a este desenlace tan terrible. Básicamente que este elemento energúmeno y demás, tipo José Bretón y demás, aunque lo de José Bretón, en fin, no pienso hacer un vídeo suyo porque me da tanto asco ese señor, que es que no ni siquiera merece que se le haga un vídeo, en fin. Que no quiere decir que este sí que lo merezca, pero vamos, que el José Bretón es una persona que me causa un desprecio total y absoluto, y que ni siquiera merece que hablen de él, porque es lo que quiere. Entonces, como es lo que quiere, por mi parte no lo va a tener. Así que todo empieza porque Tomás Jimeno no aceptaba que su mujer hiciera su vida, básicamente, que es lo que les pasa a todos estos insulsos estúpidos, o como se les quiera llamar. Digamos que Tomás Jimeno y Beatriz Zimmerman habían dejado de ser pareja desde verano del 2020. La mujer decidió terminar su relación en ese momento y tenía una nueva pareja, que era más mayor que ella, aunque eso es indiferente, a la que Tomás Jimeno llegó a agredir. O sea que ya estamos hablando de un hombre violento y obsesivo, sin ninguna duda. Tomás y Beatriz eran padres de 2 niñas, Olivia y Ana,
y no contaban con un convenio regulador para las visitas, aunque Beatriz, la madre, no tenía ninguna intención de oponerse a la custodia compartida. Es lo malo de hacer estas cosas, ya os digo, sin hacerlas a través de un juzgado. Pero bueno, al final, cuando hay una intención de matar, se mata, haya convenio regulador o no. Tomás Jimeno, de 37 años, no aceptaba que su mujer hubiera decidido dejarlo, ni que mucho menos Beatriz hubiese iniciado una relación de pareja con Eric, que era básicamente un empresario belga afincado en Tenerife de 60 años y para el que la mujer estaba trabajando. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí, como os podéis imaginar, bueno, pues las niñas que vivían habitualmente con su madre, pero que veían con mucha frecuencia a su padre, pues son recogidas por este el día 27 de abril, que recoge a su pequeña Ana, acude con ella al campamento La Villa, muy cerca del colegio alemán donde estudiaba la hija mayor, Olivia, y la hija mayor además estaba en unas clases de tenis, y cuando terminó, el padre de Tomás las lleva a las dos a casa de los abuelos paternos en Santa Cruz de Tenerife. Pero esa tarde el padre condujo su coche, un Audi A3 blanco, hasta el puerto Marina de Tenerife, donde tenía atracada su barca, e hizo, digamos, una visita rápida. Según las pruebas que hay en poder de la Guardia Civil, todo indica que se limitó a subir a la barca, poner el motor en marcha, un poco para comprobar básicamente si seguía funcionando, y una vez que comprueba esto, pues sale de allí hacia su coche. Una vez comprobado esto, ya evidentemente con la intención, porque esto fue algo no planeado, lo siguiente, o sea, esto lo tenía él en mente, pero vamos, desde hacía tiempo. Entonces, bueno, pues como os comento, una vez que coge el coche, después de hacer la comprobación oportuna, acude a casa de sus padres, recoge las niñas aproximadamente a eso de las 7:30 de aquella tarde, y parece ser que los padres de Tomás declaran que su hijo ese día tuvo un comportamiento peculiar que sonaba a despedida. Incluso le llegó a dar un abrazo a su padre, algo que no hacía casi nunca, digamos, y mucho menos en un día normal. Además, varios de sus amigos o sus amigos más íntimos, reciben esa misma madrugada mensajes que ellos luego definirán a la madre como de despedida, ¿no? Digamos que él hace un poco un reparto de sus cosas, a ti te dejo esto, a ti te dejo lo otro, y se va lo que es haciendo una despedida, ¿no? Con lo cual su intención desde un principio pues es asesinar a las niñas y luego suicidarse, que fue lo que pasó, básicamente. A pesar de que no exista todavía la certeza, pero esas teorías, ya os digo, de la conspiración, que si está vivo, que si se ha ido a no sé qué, ya os digo que por evidencias y demás, y tal y como se presentan las cosas, por los indicios que hay, no es factible, os lo adelanto. A las 9 de la noche, 1 hora y media después, es cuando Tomás tenía que devolver a las niñas a la madre, Beatriz, pero no lo hace, evidentemente. Así que la madre acude a la casa del padre en Candelaria, a la hora que habían quedado los dos, pero allí no responde nadie. Como ya tenía las llaves de la casa donde vivían cuando eran pareja, pues decide entrar y comprobar que en la casa pues no estaban ni Tomás ni las niñas. Así que la madre lo llama por teléfono, él le contesta con toda la normalidad del mundo y le dijo que se iban a retrasar, pero que ya se las llevaría a su casa. Aún encima. Apenas media hora después, a las 9:30 de la noche, las cámaras de seguridad del puerto Marina Tenerife y el propio vigilante de seguridad vio cómo Tomás Jimeno regresó en coche al lugar donde tenía su barca. Las niñas ya no aparecen en la grabación y además el vigilante tampoco las ve, o sea que nadie las ve. Pero sí que ve a Tomás Jimeno llegar en el coche y también ve cómo saca 2 grandes macutos del estilo de los petates o sacos militares y una maleta. Hay que tener sangre fría, hay que tener mucha sangre fría. Es que yo estas cosas... Bueno, siempre digo lo mismo, pero para eso traigo estos casos, porque es que es inexplicable. O sea, son cosas que
que es lo que os digo, la maldad humana no tiene límites, no tiene límites. Y sobre todo por esto de vengarse de su exmujer, o sea, es que son cosas que no tienen ningún sentido, matar a tus propios hijos, es que no hay pecado más grande. Y bueno, digo pecado, que ya sabéis que yo no soy religiosa, pero bueno, por nombrarlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se sabe que Tomás Jimeno lleva estos bultos hasta la barca, los carga allí y se dirige o sale hacia el mar, donde estuvo el tío casi 2 horas, ¿vale? Entonces, mientras que está allí en la barca, recibe una llamada de la madre de las niñas, concretamente a las 10 menos un minuto, para recordarle que tiene que entregarle a las niñas. Y ahí es cuando le dice a su exmujer: no vas a volver a ver más a las niñas y tampoco a mí. Pues mira, tío, si no te va a ver a ti, a nadie le importa. Pero lo de las niñas no tiene nombre. O sea que no me vas a ver a mí. Engreído, en fin. Perdonadme, pero ya sabéis que yo en esto soy muy honesta. Mis vídeos pueden tener mala calidad, pero lo que es mi manera de expresarme es lo más sincera posible siempre, y doy mi opinión para bien o para mal, y es lo que hay. Es lo que hay porque lo digo como lo siento. El caso es que, claro, después de este mensaje de que no vas a volver a ver más a las niñas, Beatriz lo vuelve a llamar, consigue hablar con él a las 10:30 de aquella noche y vuelve a insistir este esperpento humano en que no va a devolverle a las hijas y que nunca más las verá, y vuelve a añadir: ni tampoco a él, como eso le importase a alguien. Ella insiste y sigue llamándolo para tratar de convencerlo, evidentemente. No quiero ni imaginar lo que tiene que sentir una madre, o sea, es que no lo quiero ni pensar. O sea, en fin. Entonces, bueno, consigue hablar con él de nuevo a las 11 menos 20 de la noche, pero Tomás no le dijo en ningún momento dónde se encontraba. Así que bueno, poco más tarde, a las 11:30 de la noche, el padre que había secuestrado a las niñas vuelve al puerto. Ya os digo, después de estar 2 horas con aquellos macutos que había cargado en la lancha, y etcétera, etcétera. Jimeno vuelve a ser detectado en el puerto de Tenerife. Tras esto, acude a una gasolinera cercana con su Audi A3, compra tabaco, un cargador para su teléfono móvil, y es ahí cuando se pasa unos 20 minutos mientras su teléfono se va recargando, y es cuando envía esos mensajes de despedida a sus amigos y demás, diciéndoles: tú te vas a quedar con esto, tú te quedas con lo otro, a ti te regalo lo otro y lo demás allá. En fin, el caso es que, bueno, va mandando estos mensajes, y pasado ese tiempo vuelve de nuevo a su barca y sale hacia el mar. A la 1:30 de la mañana, ya imaginaros en qué estado de ansiedad debía de estar su exmujer Beatriz, consigue volver a hablar con él, y lo que contó la madre de las niñas es que fue una conversación ya bastante larga, más o menos 20 minutos, en los que los dos hablaron de su relación de pareja, también hablaron de las niñas, y bueno, Tomás aquí le dijo que él en singular se iba a ir lejos. Pues pírate, vamos, pero no mates a tus hijas, sinvergüenza. Y a su exmujer le dijo eso: no vas a volver a ver a las niñas, se lo vuelve a reiterar. Ya a las 6 de la mañana, desesperadísima, no pudiendo creer que realmente haya sido capaz de hacer una cosa así, ella en principio lo que piensa lógicamente es que las secuestre y que se las va a llevar a otro sitio, ¿no? A otro país, a otra ciudad, ¿no? Pero claro, lo último que quiere pensar una madre es que su exmarido fuese capaz de asesinarlas. De hecho, ella en principio, ya os digo que no en ningún momento baraja esta opción, ¿no? Digamos que al día siguiente, el 28 de abril, aparece la barca de Tomás Jimeno vacía, flotando y sin ancla, cerca del puertito de Guimar,
o de Weimar, y en este momento es cuando comienza la investigación por el secuestro de las niñas. En la barca se encuentran pequeños restos de sangre que podían ser del padre, de Tomás. En cuanto al coche que dejó en el puerto, la Guardia Civil no encuentra nada de interés, no hay rastros de sangre, en la casa de Tomás tampoco, que es donde se supone que estuvieron las niñas antes de que el padre las hiciera desaparecer. Y un día después, el 29 de abril, apareció flotando una silla infantil de retención de vehículos perteneciente a una de las niñas, lógicamente a la pequeña Ana, que tenía 1 año. Y un día después la Guardia Civil comunica el hallazgo de restos de sangre en la lancha del padre. Pero bueno, que parece ser que era una sangre antigua. Bien, la hipótesis de la huida, en la que creía la madre, como os comento, pierde fuerza para los investigadores, que ya empiezan a sospechar lo que ha sucedido, lamentablemente, pero igualmente se inicia una búsqueda internacional. O sea que estamos hablando de un caso que se tomó muy en serio desde el principio. Se activó la búsqueda internacional, se siguió la pista a un velero sospechoso también de bandera británica, que parece ser que hizo unos movimientos extraños después de salir del puerto de Las Palmas y que acabó llegando a Cabo Verde, pero evidentemente se demostró que no tenía nada que ver con esta historia. El 17 de mayo, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, comunica que se incorporaría un sonar y un robot submarino a la búsqueda de las niñas desaparecidas en Tenerife. Y bueno, 2 semanas más tarde, el 31 de mayo, comenzó el rastreo del fondo marino en busca de las niñas. O sea, imaginaos lo que tiene que ser encontrar a 2 niñas tan pequeñas en lo que es el mar, ¿no? Es una auténtica locura. Pero bueno, por lo menos en este caso hay que reconocer que se movieron, que hicieron todo lo posible por encontrarlas, no como podemos decir en otros casos. El 7 de junio, el sonar localizó una botella de oxígeno y una fonda nórdica en la zona donde había sido hallada la embarcación de Tomás, y al día siguiente pues se confirma que los objetos pertenecían al padre, básicamente. Así que ya finalmente, y lamentablemente, como os he comentado, el 11 de junio la delegación de gobierno en Canarias es cuando informa de que ha aparecido en el mar el cuerpo sin vida, aparentemente de la menor, de 6 años, en la zona de búsqueda, y era el cuerpo de la mayor, como os comento. En fin, la hipótesis de la Guardia Civil básicamente es que el hallazgo de todos estos objetos va a reforzar lo que es la hipótesis de que el objetivo de Tomás Gimeno era lastrar algo al fondo del mar. Por ello los esfuerzos se centran en buscar el ancla y el cinturón de 8 kilos de plomo que llevaba el padre. Entonces, estos son totalmente indicios, para mí prácticamente evidencias de que el hombre lo que hizo después de asesinar a sus niñas fue suicidarse. Fue suicidarse porque además la barca aparece en un sitio muy concreto del mar en el que no parece posible de ninguna manera que hubiese podido nadar, hubiese podido llegar a una zona de tierra firme, ¿vale? Con lo cual, y además ya os digo, o sea, estamos hablando de un cinturón de 8 kilos, estamos hablando de un ancla, es decir, que ya os digo que aunque no se haya encontrado el cuerpo, cosa que es normal, es que la amplitud del mar es, en fin, o sea, es que es muy complicado, porque la gente cree, no, eso al final termina apareciendo y demás. No, muchos cuerpos no aparecen nunca, porque eso depende de la zona en la que suceda el hecho en sí. O sea, hay cuerpos que efectivamente terminan apareciendo en algunas zonas rocosas de allí del mar o incluso en las orillas, pero también depende de la profundidad en la que tú, y sobre todo si llevas una pesa, o sea, a 8 kilos, o sea, no es factible. De hecho, las fuerzas de seguridad están convencidas de que el objetivo de Gimeno fue lanzar al fondo del mar a sus hijas y después al mismo, y yo, como digo siempre, mi teoría es exactamente la misma. O sea, no creo bajo ningún concepto en la teoría de que Tomás esté vivo, en absoluto. Ya os digo que por los datos de la zona concreta del mar donde él se desaparece y demás, no parece posible
que ya os digo que hubiese sobrevivido y se escapase. Además es que tampoco creo que tuviese la intención, ¿no? Él realmente tenía esa obsesión, pensaba que ya nunca más iba a poder ser feliz y bueno, pues tomó esa decisión, ¿no? O sea, tomó la decisión de suicidarse porque ya no le veía sentido a su vida, es decir, no veía sentido a su vida sin esta mujer, ¿no? Sin Beatriz. La cuestión es por qué les da siempre por hacer lo mismo, o sea, y no invierten la operación, ¿no? Que es suicídate tú, tío. O sea, suicídate tú, pero deja a tus hijas en paz. ¿Cómo es posible matar a unas niñas tan pequeñas, ya os digo, a sangre fría de esa manera tan cruel? Bueno, pues en fin. Ya os digo que el mundo está lleno de personas lamentables, malas, en fin. Bueno, vamos a ver un poco lo que son las autopsias. Perdonad este ruido, es que tengo aquí el ventilador. Y como es un poco porquería, digamos, se pone a hacer un ruido muy, muy desagradable. Bueno, pues la autopsia de la única que se pudo encontrar, bueno, pues es lógicamente Olivia. El juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Santa Cruz de Tenerife registró en pasados días el informe médico forense definitivo. Ya os digo, de la autopsia realizada a la niña Olivia Jimeno Zimmerman, la menor de 6 años, cuyo cuerpo fue hallado en el fondo del mar el 10 de junio de 2021 por el buque oceanográfico Ángeles Alvariño. El peritaje concluye básicamente que la niña falleció de muerte violenta. No sabemos exactamente, o sea, la etiología médico-legal homicida sin ninguna duda es la causa fundamental de la muerte y parece ser compatible pues básicamente con una asfixia mecánica por sofocación. O sea, además es la causa inmediata última compatible con un edema agudo de pulmón, que es el que se encuentra en la autopsia de la niña. Por tanto, se puede determinar que la data de la muerte de la niña se sitúa aproximadamente entre las 7:54 y las 9 horas del propio día 27 de abril de 2021, que fue el día que la recogió, y fue el mismo día, ya os digo, que desaparecieron las dos hermanas y que supuestamente han sido asesinadas por su padre, supuestamente no, porque se sabe que sí. Tomás Jimeno, que ya os digo, en la actualidad figura como desaparecido, pero ya os digo yo que está muerto. Los análisis de sangre, el líquido pericárdico y el contenido gástrico, que son realizados por los laboratorios forenses en muestras orgánicas de la pequeña, no detectan en ningún momento presencia de algunas sustancias de interés toxicológico. Esto quiere decir que lamentablemente en ningún momento parece ser que el padre las drogara, aunque sea para mitigar su agonía o lo que fuese, es decir, o bien las asfixió antes de meterlas en las bolsas y ya iban muertas en las bolsas, lo cual es lo más probable porque no va a llevar a dos niñas vivas que pueden gritar, moverse y demás en esas bolsas, con lo cual el muy HDP pues las debió, ya os digo, asfixiar, en fin, bueno, no lo quiero ni pensar. Entonces luego ya las metió en las bolsas y allí las tiró en el mar como si fueran, no sé, en fin. Entonces, no voy a volver a repetir una cronología porque realmente sería volver a repetirse todo lo que pasó y demás, lo del móvil cuando aparece el cuerpo, en fin. Lamentable, digamos, lamentable. Vamos a ver qué es posible y qué no, ¿vale? Qué es posible y qué no en este caso. Ya os digo, os podría hacer una cronología muy buena sobre el caso y demás, pero sería enrollarme demasiado quizá, ¿no? O sea, iría, no sé, vamos a dejarlo así, porque ya os lo he contado, aunque sea de forma resumida, básicamente, y entonces, bueno, digamos que Jimeno quiso, sin ninguna duda, aunque se diga que presuntamente, darles muerte de forma planificada y premeditada con el fin de provocar
un inhumano dolor a su expareja, a la que de forma deliberada buscó dejar en la incertidumbre además. O sea, es que es increíble, ¿no? O sea, yo, perdonadme, pero es que es una cosa... La incertidumbre acerca del destino que habían sufrido sus hijas al ocultar sus cuerpos tras darles muerte en el fondo del mar, eligiendo lugares alejados de la costa y profundos donde estaba convencido que nunca iban a ser encontrados. O sea, que fijaos cómo es la cosa. O sea, es que ya no solamente, mira, he matado a las niñas, no, es que encima vas a sufrir porque las niñas no van a aparecer nunca y nunca sabrás qué ha sido de ellas. O sea, es que yo ya os digo, no sé, hay gente que no debería haber nacido nunca. Yo ya os digo que si dependiese de mí, y me da igual, ya os digo, que me digan, ya lo he dicho en varios vídeos, que se incita a la violencia y demás. Ojalá no te hubieses suicidado y te soltasen ahí en medio de... para que la gente te linchase. Entonces, ¿cuál es la principal incógnita de la investigación? Pues como os digo, descubrir cómo mató Jimeno a sus hijas. Porque, como os digo, lo más probable es que fuera por asfixia y demás, pero no se hallan restos de sangre en la finca, en el lugar del crimen, ni en el coche en el que traslada sus cuerpos hasta el puerto. Tampoco se conocen los resultados definitivos de la autopsia, aunque ya os digo que en un informe preliminar haya este edema pulmonar que os he comentado antes en el cuerpo de la niña. Y ya os digo, los investigadores, yo estoy convencida, creen que su padre las estranguló. Básicamente, que anda que no hay formas, es que... vamos a ver. Pero aún no se sabe si antes les dio pastillas para reducir su resistencia, especialmente la de la niña mayor. Yo ya os digo, en principio el informe de toxicología no encuentra nada. ¿Qué pasa? Que también es verdad que habían pasado muchos días, la niña había estado básicamente en el mar, entonces bueno, pues tampoco la autopsia puede ser rigurosa en ese caso. Como os comento, el cuerpo de la niña pequeña Ana de 1 año, ni el de Jimeno, el secuestrador y asesino, han aparecido en ningún momento. Desde luego el de la niña pequeña ya os digo yo que no va a aparecer nunca. Y bueno, la Guardia Civil y la jueza sostienen que Jimeno pues tiró también el cuerpo de Ana al mar y luego pues más tarde es cuando se suicida. Entonces, bueno, ¿cuál sería más o menos, ya os digo, qué fue lo que pudo pasar y lo que no? Es decir, vamos a reconstruir buena parte de lo ocurrido, ¿vale? ¿Cuáles son las certezas? ¿Qué es lo que sabemos del secuestro de Ana y Olivia por parte de su padre? Pues sabemos que el cuerpo de la niña mayor, Olivia de 6 años, fue encontrado el 10 de junio a unos 1000 metros de profundidad, concretamente a 3 millas de la costa y dentro de una gran bolsa de tenis. A su lado había otra bolsa vacía y rota en la que los investigadores y la juez creen evidentemente que estaba el cuerpo de la pequeña Ana, que aún no había cumplido los 2 años. No hay rastro del cuerpo del padre, aunque bajo el agua se encontró también la botella de oxígeno que usaba para bucear y la hipótesis casi única, como os comento, y la que yo defiendo sin ninguna duda, cada uno luego que piense lo que buenamente quiera y demás, como siempre, es que se suicidó arrojándose también al mar. También está probado que la tarde del crimen Tomás Jimeno recogió a sus 2 hijas a las 5 de la tarde y que debía devolverlas a las 9 de la noche, y que a las 7:47 el hombre ordenó a su hija mayor Olivia que enviara un audio de WhatsApp a la madre. Cuidado con esto. Esta es la última vez que Beatriz iba a oír a una de sus hijas. En el mensaje Olivia le pedía que fuera a buscarlas a las 9 de la noche y que se llevara luego unos cuadros. La madre llega a la casa poco después de las 9, como os había comentado, y allí es cuando no hay nadie. O sea que todo esto estaba planeado, pero con unos huevazos, pero muy grandes. Entonces es cuando llama a Tomás y este le dice que están cenando y que, bueno, que le llevará a las niñas 1 hora después, ¿no? Hacia las 10. Qué cosita más bonita. Qué cositas más bonitas. En fin.
Sigo con lo que sabemos. Los dos asesinatos tuvieron que producirse después de ese mensaje y antes de las 9:05, cuando Tomás Jimeno sale conduciendo su coche Audi A3 desde su casa y cuando se dirige a Santa Cruz de Tenerife. Y allí sabemos que llega a las 9:13, se detiene en la casa de su padre, deja a su perro, Otto, además de 2 tarjetas de crédito con sus claves y también 2 juegos de llaves de su último coche, un Alfa Romeo negro. A las 9:27, Jimeno llega en su coche al puerto de la Marina en Santa Cruz de Tenerife. El vigilante de seguridad le abre la puerta y es cuando lo ve descargar varios bultos en su lancha antes de salir al mar a las 9:40. No hay rastro de Ana y Olivia, como os comento, que van dentro de las 2 grandes bolsas de tenis, y es cuando la autopsia preliminar del cadáver de Olivia indica que no tiene agua en sus pulmones, lo que demuestra que fue arrojada ya muerta al mar. A ver, obviamente, es lo que os he dicho antes. Tiene que ser arrojada muerta al mar, porque si la llevas viva en la bolsa, la niña lógicamente iría gritando, pataleando. O sea, es que las mató asfixiándolas. Jolín, es que ya os digo, o sea, no hay por dónde cogerlo con esa crueldad. O sea, mira que no hay maneras de que no sufran. O sea, ya que las vas a asesinar, joder, en fin. Bueno, pues ya os digo, entre las 9:51 y las 10:30 es cuando Tomás Jimeno habla con su expareja Beatriz, le comunica que está fuera de la isla, que no volverá a ver a sus hijas y le anuncia que van a empezar una nueva vida. Entonces, por eso la mujer en un principio no tiene, digamos, ninguna duda de que, o sea, ya os digo, no baraja en ningún momento la posibilidad o no cree capaz a Jimeno de asesinar a sus hijas. Entonces es cuando la mujer, ya os digo, que acude al puesto de la Guardia Civil e incluso llega a ver un agente que habla por teléfono con Jimeno y también trata de convencerlo para que se entregue. A eso de las 10:30, Jimeno ya está en su lancha, los 2 cuerpos de sus hijas ya están lejos de la costa. Allí es donde arroja el cuerpo de Olivia y presuntamente, porque como no ha aparecido el cuerpo, pero vamos, sí que también fue allí, el de su otra hija Ana. Las 2 estaban amarradas por un ancla mediante una cadena y un cabo, y ambas bolsas quedan en el fondo del mar en las coordenadas, 28, 45, 90, 16, 20, 63. Tomás Jimeno llama a sus parejas a las 10:40, le anuncia que no puede permitir que sus hijas crezcan sin él. Es cuando el móvil se le queda sin batería, por lo que tiene que volver al puerto, como os comento, a comprar este cargador y poder despedirse de sus amigos íntimos. En fin, ¿quién puede ser amigo de este señor? Entonces, cuando está llegando a tierra, ya una patrullera del servicio marítimo lo intercepta, porque son las 11:21 y ellos allí tienen unos horarios. Entonces el tío se ha saltado el toque de queda vigente por el coronavirus, que estaba, ya os digo, en ese momento matando gente. En la barca ya no están las bolsas de deporte ni el ancla, con lo cual, pues bueno, le toman los datos, le proponen para ser multado, pero bueno, el hombre, pues el personaje este se disculpa, baja a puerto y es cuando, ya os digo, compra tabaco, una botella de agua, un cargador de móvil, y luego a las 12:27 es cuando sale de nuevo al mar y ya no volverá. Ni ganas. Entre la 1:30 y las 2:11, Jimeno habla 3 veces más con la madre de las niñas, vuelve a despedirse de ella y también es cuando envía, como os comento, mensajes a familiares y amigos en los que les deja varias pertenencias materiales, como una motocicleta, su quad y la propia embarcación. Y a las 2:05 escribe a su padre y le dice que lo siente, pero que por fin estará bien. Y ya, pues por último, la embarcación de Jimeno es localizada en el mar a la deriva a las 5:37 del 28 de abril. El cuerpo sin vida de su hija Olivia, tras una titánica búsqueda, se halló 43 días después. Así que esto es lo que sabemos y lo que no sabemos: dónde está el cuerpo de Ana, dónde está el cuerpo de Tomás.
Pero bueno, ya os digo que no creo que ninguno de ellos vaya a aparecer. El de la niña desde luego nunca, y el de él muy complicado, ya os digo, porque bueno, en todo caso serían huesos, los huesos quedan por ahí desperdigados y en el fondo marino, pues en fin. Para la gente que crea, no, porque al final los cuerpos, el mar los devuelve, no los devuelve, porque de hecho en el hundimiento del Titanic, o sea, es que eso depende de la zona, o sea, hubo muchísimos cuerpos que no se pudieron recuperar, o sea, que eso es así. Pero bueno, ya os digo, yo como siempre doy mi opinión, luego cada uno puede pensar lo que quiera, y ya os digo, es así de lamentable, o sea, ya no voy a decir nada más, es muy lamentable y en fin, de lo que es capaz de hacer una persona, si es que se la puede llamar persona, y es que hay que estar tarao, realmente, hay que estar tarao. Pero bueno, ya os digo que la crueldad, o sea, lo que más me llama a mí la atención de este tipo de crímenes es la premeditación, es decir, el tío, o sea, cómo tuvo que planear las cosas, o sea, eso no se hace en un día, o sea, tuvo que estar durante días dándole y dándole vueltas en cómo lo iba a hacer, cómo, o sea, yo, es algo que de verdad me puede, porque no puedo entender cómo alguien puede tener la cabeza para, no sé, o sea, para preparar algo así, o sea, y luego llevarlo a cabo, porque jolín, una cosa es que estés medio tarao y se te pase por la cabeza en algún momento pues hacer alguna estupidez y demás, y otra cosa es luego ser capaz de hacerle eso a tus propias hijas. Entonces, joder, yo no sé, en fin, alucino. No me voy a enrollar más porque ya os digo, me voy a poner aquí a dar una cronología y demás, yo creo que he dicho lo más importante, así que nada. Espero que os guste el vídeo, como siempre, pues nada. Me despido con estas dos niñas sonriendo y nada más, deciros que como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y que paséis una buena tarde.